espacio y esta oportunidad donde ustedes son pacientes y ellos me escuchan y compartimos y reflexionamos juntos. Como decía Kleider, hoy vamos a tratar un tema muy importante, como todos los que compartimos aquí, relacionado con las consecuencias de la ausencia de la espiritualidad en la vida. Y sabemos que si estamos aquí sentados, asistimos al centro espírita, estamos estudiando la doctrina, es porque reconocemos la importancia y el impacto de la espiritualidad en nuestra vida. Y que por momentos a todos nos ha pasado, o bueno, personalmente, nos hemos llegado a cuestionar de qué manera estamos desarrollando esa espiritualidad. Cuando sentimos a veces que nuestra vida carece de sentido. Y es importante entender, queridos hermanos, que a través del tiempo, cuando nosotros nacemos y empezamos a tomar conciencia, a crecer, buscamos siempre un equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Así como vemos esa imagen. Un equilibrio que nos permita entender la forma como llevamos nuestra vida a cabo. Porque yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, cuando empezamos antes de conocer la doctrina, nos preguntábamos de dónde veníamos, para dónde íbamos, qué queríamos hacer, cuál era el sentido de que Dios nos hubiese creado, si vemos este mundo que a veces nos causa tristeza con las situaciones que se presentan. Reconociendo la doctrina, sabemos que hay una explicación. Y por eso, cuando buscamos ese equilibrio, empezamos a interiorizar y desarrollar esa importancia de esa búsqueda, de esa capacidad de comprender lo que somos, porque efectivamente cuando vivimos experiencias y pruebas empezamos a cuestionarnos, porque cuando estamos bien a veces nos olvidamos de Dios, cuando nos sentimos cómodos, cuando no estamos enfermos, cuando no tenemos pruebas difíciles. Y nunca nos hemos preguntado por qué yo vivo tal situación. Gracias a Dios, conocemos la doctrina, la estamos estudiando y nos da esa oportunidad. Entonces, en ese equilibrio que nosotros tenemos, sabemos y reconocemos que es importante reflexionar sobre qué queremos hacer con nuestra vida. Y si les pregunto en este momento, ¿lo sabemos? ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es lo importante, que sepamos qué queremos hacer con nuestra vida. Y cuando nos encontremos desubicados, por eso la luz de la doctrina espírita nos guía y nos orienta. Pero ¿qué pasa? Hoy vamos a analizar con esas consecuencias cuando nos alejamos, cuando no ayudamos, cuando no somos ejemplo de pronto para otras personas, ¿sí? Porque así como tenemos necesidades físicas, psicológicas, hay unas necesidades espirituales que desafortunadamente nos hemos demorado como seres humanos en reconocer la importancia de esas necesidades, o nos hemos demorado en caer en cuenta de esa importancia, de lo fundamental que es, porque siempre hemos dado prioridad a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que podemos escuchar, a lo que vemos con nuestros sentidos. ¿Y por qué vivimos estas situaciones? Porque a veces nosotros, o nuestro mundo, nuestro planeta, las personas que nos rodean, o nosotros mismos, en algún momento, estuvimos visualizando nuestra vida o nuestra existencia desde los aspectos materiales. Y nos lo recuerda Juana de Ángelis a través de nuestro querido hermano Divaldo Franco, en el libro Vidas Vacías, que hoy en día se vive la época del tener y del poder, del exhibirse y del disfrutar, ¿cierto? Sin la consecuencia de la armonía interior y del enriquecimiento espiritual. Miren esta frase tan importante que nos lleva a entender que nosotros no podemos ser cómplices de esta situación, sino por el contrario, empezar a desarrollar ciertas virtudes o capacidades que nos permitan luchar en contra de esta época del tener.
porque se nos ha enseñado que de pronto la persona que tiene éxito es la que más tiene, ¿verdad? ¿Y cuántas veces escuchamos a una persona que dice, si yo me ganara el baloto, sería mejor persona? ¿Cierto? Si yo tuviera otro milloncito más en mi sueldo, sería mejor persona. Porque lo pensamos desde el aspecto material, del tener. Y hoy en día vivimos esa época de exhibir lo que somos, porque nos gusta de pronto en las redes aparentar ante la sociedad, aparentar lo que queremos ser o lo que creemos que somos. ¿Por qué? Porque estamos desubicados y desorientados, porque nos hace falta entender la importancia de esa armonía interior. Y es ahí cuando nosotros no tenemos esa armonía interior ni ese enriquecimiento espiritual que empezamos a sentir nuestra vida vacía, nos sentimos angustiados. Por eso, como seres humanos, es importante que entendamos que nosotros debemos constar y propender por una salud integral, como nos lo habla también nuestra querida hermana Juana de Ángeles. Y esa salud integral, como su nombre lo indica, hace referencia a un sinnúmero de factores importantes y a unas dimensiones que las vemos acá con sus iniciales, que si las leemos todas sería una palabra súper larga y que vamos a explicar, que sería bio, psico, socio, eco e espiritual. Esta es la salud integral. Y ahí nos hablan de esa dimensión espiritual. Y vamos a recordar cada una de esas dimensiones. La dimensión biológica, que hace referencia a que somos seres vivientes, que tenemos unas necesidades vitales, desarrollamos unas funciones, una serie de actividades que nos permite estar como seres con vida. Que es importante, lógicamente, también cuidar esa dimensión, cuidar nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en todo lo que está relacionado con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Esa dimensión psicológica, donde nos habla específicamente de la forma como nosotros, nuestra mente, esa interacción, nuestra conducta, ese mundo interior de sentimientos, de emociones, que nos permite desarrollar esos lazos afectivos más adelante, ¿verdad? Y muchos vemos que a través del tiempo, pues muchos psicólogos nos han empezado a analizar y estudiar y tienen presente pues esa dimensión espiritual. La dimensión sociológica, porque sabemos que nosotros vivimos en constante relación con los demás, nos relacionamos. Ninguno de los que estamos acá podemos ser islas, personas aparte. Por eso Dios nos habla y Jesús nos habla de la importancia de relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean, porque vivimos en una sociedad. Esa dimensión ecológica que nos recuerda la importancia y la relación de nosotros como seres humanos con nuestro medio ambiente, con la naturaleza que Dios nos ha regalado, con el planeta que nos ha permitido construir. Y finalmente, la dimensión espiritual, que nos habla y nos recuerda la importancia de comprender el verdadero sentido de nuestra existencia. Cuando hablamos de ese equilibrio, de esa imagen que yo me permitía mostrarles, es el equilibrio de esas dimensiones. El equilibrio que nos permita efectivamente reconocer la importancia de esa salud integral. Porque damos más importancia a veces a una dimensión que a otra. Y a largo plazo o a mediano plazo, pues hay sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos y nos vamos a enfocar en esa parte espiritual, en esa dimensión espiritual, vamos a iniciar hablando de algo que lo hemos escuchado muchas veces, pero que es importante practicarlo y seguir reconociendo. Para iniciar el reconocimiento de nosotros mismos como seres humanos y seres espirituales, es importante entender el amor primero a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dice Juana de Ángeles en el libro Filón de Amor, porque otorga esa dimensión emocional a la responsabilidad que se debe mantener
para con la existencia y con el esfuerzo para edificarla a cada instante. Es decir, cuando yo soy capaz de reconocer la importancia de amarme a mí mismo, de reconocerme, de cuidarme, de quererme, puedo entender la importancia de esa dimensión emocional que va concatenada con la dimensión espiritual, profundizando conocimientos y sublimando emociones, orientada siempre hacia las más elevadas regiones de la espiritualidad. ¿Qué pasa cuando yo soy capaz de amar a los demás? Soy capaz de demostrar ese amor en mis pensamientos, en mis palabras y en mis actos. No puedo decir que yo quiero a mi prójimo, que lo respeto, que lo valoro, cuando a mí mismo no soy capaz de valorarme, de respetarme, de cuidarme. ¿Cómo podemos trabajar el amor a sí mismo? ¿Cómo podríamos? Rápidamente. Hablarnos bonito, ¿cómo más? Aceptarnos. Meditar. Empezar ese autoanálisis, esa búsqueda, ¿verdad? Porque a veces creemos que ir al gimnasio, cuidarnos mucho, que no nos salgan gorditos, que no nos salgan arrugas, es amarnos a nosotros mismos. Y claro que es importante, pero es importante para nosotros ese desarrollo de virtudes, ese cultivo de valores éticos que nos permitan interiorizar la importancia que soy como ser espiritual, la importancia que Dios me dio cuando me creó, porque Dios nos ama y nos creó para poder desarrollarnos y evolucionar constantemente. Y es ahí donde hablamos, queridos hermanos, de iniciar esa experiencia de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nos hablamos bonito, como decían por ahí, y reconocemos nuestras limitaciones, nuestras dependencias, somos capaces de entender las aspiraciones verdaderas y falsas, los embustes del ego y las imposturas de la ilusión. Porque a veces, cuando estamos en ese autoconocimiento, en ese autodescubrimiento, nuestro ego nos coloca una venda y no somos capaces de reconocer que tenemos imperfecciones. No somos capaces de reconocer el ego, el orgullo, el egoísmo, la falta de caridad, el rencor que a veces se adueña de mí. Y es por ese clarito por donde empieza o empezamos a apartarnos de desarrollar y profundizar en esa parte espiritual. Entonces, lo importante es que cuando nos estamos descubriendo, conociendo, podemos entender, y la doctrina espírita nos regala esa luz, de cuáles son las aspiraciones verdaderas. Eso es muy importante, porque muchas veces, antes de pronto de conocer la doctrina, creíamos que íbamos por un buen camino, y pasa una prueba, pasa una situación y caemos, porque no entendemos situaciones de nuestra vida, porque no conocíamos los postulados de la doctrina, porque no entendíamos la doctrina desde los aspectos científico, moral, filosófico. Y es ahí donde nosotros podemos reconocer que el crecimiento espiritual, cuando nosotros nos mentalizamos y tomamos como hábito ese crecimiento espiritual, hace despertar esos valores de la conciencia. Y es cuando el ser humano empieza a comprenderse mejor a sí mismo y también esas leyes naturales de la vida. Cuando nosotros empezamos en ese despertar de conciencia, somos capaces de entender que nos podemos equivocar, que podemos tomar decisiones raras, que nos vamos a veces por caminos debido a nuestras tendencias. Pero ¿qué es lo importante? Que tenemos esa capacidad, como nos reconocemos a nosotros mismos, que somos perfectibles y podemos mejorar y crecer y entender esas leyes naturales de la vida. Hay unas leyes a las que nosotros nos regimos,
el lugar donde trabajamos, hay unas normas en el universo. Dios nos ha regalado unas leyes maravillosas, las cuales debemos seguir y no transgredir, porque sabemos que hay una ley de causa y efecto. Y cuando somos capaces de interiorizar esas leyes, tenemos y vamos aprendiendo a reconocer de qué manera yo debo actuar ante cierta situación. ¿Qué pasaba cuando yo antes estaba en un dilema? ¿Saben qué es un dilema? Cuando me encuentro en una situación que no sé si es por aquí o es por aquí. Ahora, como estoy estudiando la doctrina, estamos estudiando, simpatizando, podemos o tenemos la capacidad de analizar y reconocer de qué manera actuaría Jesús, de qué manera podría tomar esa decisión teniendo en cuenta la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto, el amor al prójimo, las enseñanzas de Jesús. Y es ahí donde nosotros lo pensamos dos veces antes de dejarnos llevar por nuestros instintos. ¿Y qué pasa si tomamos una mala decisión y nos dejamos llevar por nuestro orgullo y por nuestros instintos? ¿Qué debemos hacer? Recapacitar, entender que tenemos esa posibilidad de cambiar y de mejorar. Esa frase, que quiero que nos la llevemos en nuestra mente, porque es muy importante que cuando aquí salimos los sábados, los miércoles de cada actividad, podamos interiorizar algo y llevárnoslo para ponerlo en práctica en nuestra vida. Esa frase maravillosa que nos resume Juana de Ángeles dice: se puede medir el grado de espiritualidad de un individuo por su capacidad de amar. Miren esa frase tan importante. Se puede medir el grado de espiritualidad de un individuo por su capacidad de amar. Si cada uno reflexionara en este momento sin que me digan, ¿cómo estaríamos en ese grado de espiritualidad? ¿Bajo? ¿Medio? ¿Alto? ¿Superior? Muy superior. ¿Cómo calificamos a los niños en el colegio? ¿Cómo nos sentiríamos? Cada uno reflexiona. ¿Cómo está mi capacidad de amar? ¿De qué manera yo soy capaz de demostrar a un individuo ese amor a los demás? Esa capacidad de entregar del amor al prójimo. ¿Y qué pasa cuando yo no soy consciente de reconocer la importancia o el impacto que tiene el amor en mi vida? ¿Qué pasa con las personas que hoy en día a veces se sienten así, abrumadas, ahogadas, exhaustas por las pruebas, por las situaciones de la vida? Cuando nos alejamos de la espiritualidad, cuando no reconocemos la importancia de esta dimensión, del desarrollo de virtudes, de esos valores, de esa transformación que necesita nuestro espíritu, empiezan a presentarse una serie, digamos, de sensaciones, de momentos que a veces nos cuestan entender e interiorizar y nos cuestan manejar. Cuando nos sentimos insatisfacción en nuestra vida, en algún campo, nuestro campo laboral, nuestro campo personal, nuestro campo familiar, sentimos frustración porque a veces nos dejamos llevar por la ansiedad y estamos esperando que pasen muchas cosas que no pasan y vivimos en esa constante frustración de lo que no pudo ser. O por el contrario, nos pegamos al pasado. Vivimos a veces con ese miedo de las pruebas, miedo de las situaciones. ¿Qué pasa cuando yo vivo constantemente con miedo? ¿Qué pasa cuando yo a veces en mi mente maquino cosas debido al miedo que no soy capaz de apartar de mis pensamientos? Automáticamente cuando yo me pongo a pensar cosas que no han pasado, me pongo trágica y empiezo a decir, va a pasar algo, me van a echar de mi trabajo, mi esposo me va a engañar, me imagino un poco de cosas. Automáticamente mi cuerpo físico se llena de ese cortisol que en exceso me lastima y daña mis órganos. Porque hay algo que es importante que lo conocen los psiquiatras y neurólogos, que el
cuerpo físico no es capaz de diferenciar cuando viene un pensamiento de nuestra mente de algo imaginario o de algo real, ¿cierto? Y a veces dejamos todo en ese miedo y en esa inseguridad que tenemos en nuestra vida, y es ahí donde llega ese vacío existencial. Y yo estoy segura que todos alguna vez nos hemos sentido así sea por un minuto, así sea por un día, así sea por un momento debido a pruebas o situaciones difíciles que afrontamos. ¿Y qué pasa cuando me dejo llevar y no soy capaz de combatir ese vacío existencial, esa insatisfacción, ese miedo? Me acostumbro y no tengo un objetivo en mi vida. ¿Cuál es el objetivo en nuestra vida? No me respondan, porque están muy callados, yo me imagino que están muy concentrados en lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es el objetivo en nuestra vida? Si hoy nos preguntaran acá nuestros hermanos, nuestro guía espiritual, ¿cuál es el objetivo que tengo en esta existencia? Porque estamos aquí por alguna razón. Nos conocemos en nuestra familia, en nuestro grupo espírita por alguna razón. No estamos acá por el azar. ¿Y qué pasa cuando no hay un objetivo en la vida? Simplemente me acostumbro a vivir de una manera vegetativa, donde no le encuentro el sentido. Miren que yo no tengo hijos, soy docente y tengo muchos estudiantes. Y los niños constantemente me dicen, profe, ¿usted por qué no tiene hijos? No sé todavía por qué no tengo hijos, pero algún día lo sabré. De pronto no la existencia. Pero a mí me encanta saber ese amor de los papás y de las mamás por sus hijos cuando tienen un bebé, encuentran el sentido de sus vidas y dan la vida por ellos. Y a la mamá no le importa levantarse a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, al papá no le importa trasnocharse, porque es el sentido, porque es ese amor. Y dicen, voy a ser mejor persona por mi hijo. Ese es un ejemplo de muchos que podemos encontrar. Muchos sentidos de vida, como los ideales que tenemos, como los sueños, que cuando son arraigados, pues lógicamente no tienen sentido en nuestra vida. Pero el ejemplo más claro para mí es el de una mamá y de un papá con sus hijos, porque el trabajar, hacer la casa, cuidar a los niños, o sea, déjenme decirles que es bastante extenuante. Y mi familia cercana me dice, no, yo me levanto a las 7 de la mañana, dejo el almuerzo, el aseo, tal cosa, llego a las 11, me acuesto. Y ese es el verdadero sentido para ellos, esa vida que no es rutina, sino es el día a día, el crear esos hábitos y el crecer. Y entonces, cuando no encontramos ese objetivo en la vida, empezamos a dejarnos llevar por esos vicios. ¿Por qué? Porque encuentro refugio en el alcohol, porque encuentro refugio en las drogas, en el sexo, en el juego, en tantos vicios que vemos hoy en día. Y empieza la depresión a rondar nuestra vida, empieza la violencia con nosotros mismos y con los demás. Y finalmente, el suicidio, que sabemos que hoy en día es diferente, es difícil reconocer y entender de qué manera las personas nos pueden a veces reconocer esos síntomas de una persona que se encuentra en ese estado. Y por eso nosotros debemos estar siempre prestos a esa ayuda. Porque cuando una persona se encuentra en este estado que podemos ver, hay una lucha constante entre esa apariencia y esa realidad, entre ese ser interior y entre ese ego. Porque se pierde esa autorrealización. Se va apartando efectivamente de la importancia de ese reconocimiento espiritual. Y es ahí, como nos dice el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, que la incredulidad, la simple duda acerca del porvenir en una palabra, y esas ideas materialistas son las más grandes instigadoras del suicidio, pues engendran la cobardía moral. Esa cobardía moral, cuando no somos capaces de enfrentar esas pruebas, porque el sentido que dimos a nuestra vida es el materialismo, es lo que impide que podamos luchar y tener ese valor que necesitamos. Cuando fundamentamos nuestra vida en nuestra riqueza o en las cosas que nos rodean materiales y pasa algo con ello, sentimos que decaímos.
Y vemos tantas personas reconocidas en el medio de los deportes, de la farándula, del cine, que las vemos alegres, expresando sus contenidos en redes, y 2 o 3 días después aparecen noticias relacionadas con suicidio, porque fundamentan su vida o simplemente se encuentran vacíos existencialmente. Todo porque a veces se fundamentan en esa parte material. Y cuando estamos inmersos en esa cobardía moral, a veces sentimos que no es fácil salir, como es sentirnos como en un pantano donde es difícil mover nuestros pies. ¿Qué nos corresponde? Nos dice el Evangelio en este mismo capítulo: la propagación de las ideas materiales es por consiguiente el veneno que inocula la idea del suicidio en una gran cantidad de personas, y aquellos que se convierten en sus apóstoles asumen una tremenda responsabilidad. Es decir, aquí en esta parte es donde nosotros podemos reflexionar sobre de qué manera, si vemos que el mundo, las personas que nos rodean están citando esas ideas materiales, ahí es donde nosotros podemos empezar a compartir este conocimiento, empezar a sobrellevar y mostrarle a las personas la perspectiva desde otro punto de vista. Porque no es fácil a veces explicar a una persona la ley de causa y efecto, la reencarnación, donde encontraron muchas explicaciones a lo que algunas personas llaman injusticias de Dios. Pero nosotros dejamos una semilla sembrada en alguna situación difícil que se presenta. Y reconocer que no podemos ser como esos apóstoles que ayudan o que disipan esas ideas relacionadas con el materialismo, porque no vamos a lograr impactar o compartir el conocimiento con los que nos rodean. A continuación les quiero mostrar como un paralelo que yo quise hacer, sustentado en el libro Filón de Amor de Juana de Ángeles, donde habla del amor, un capítulo específico que habla del amor y la espiritualidad. Y coincide con la ropa que traigo puesta, pero aquí está en lo blanco, es decir, ¿qué pasa cuando yo logro desarrollar y voy fortaleciendo esa dimensión espiritual? ¿Y qué pasa cuando no? ¿Sí? Vamos a mirar que eso es muy importante, porque a veces de pronto escuchamos y lo vamos a ver más puntual. Entonces, cuando yo logro desarrollar esa dimensión espiritual y ese autoconocimiento, esa transformación, me va llevando a pensar antes en el prójimo que en mí mismo. ¿Por qué? Porque ya fui capaz de entender el amor a mí mismo y empiezo a reflejarlo en los demás. ¿Qué pasa con la persona que no desarrolla esas virtudes o busca esa transformación? Prima el egoísmo y esas pasiones disolventes, lo instintivo, lo material. Y ahí es donde nosotros vamos a mirar y analizar en qué partecita nos encontramos, porque lógicamente esta línea es como un límite, pero a veces en ciertas situaciones nos cuesta amar al prójimo y en otras sí se nos facilita. Entonces cada uno a manera de reflexión. Obra con prudencia y permanece en equilibrio ante las circunstancias. Ahí nos preguntamos si en mi actuar diario soy prudente o me dejo llevar, si permanezco en equilibrio ante las situaciones difíciles, porque yo sé que todos estamos acá en algún momento y en alguna situación difícil en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y es empezar a analizar cómo yo demuestro ese equilibrio, de qué manera lo enfrento, de qué manera desarrollo esas virtudes. O por el contrario, me dejo llevar bajo los instintos que me ayudan a permanecer en ese desequilibrio ante las situaciones. Cuando estamos desequilibrados y nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, por el orgullo, sabemos que no actuamos de la mejor manera. Sabemos que a veces tomamos decisiones equivocadas, porque la ira no nos deja pensar, porque la rabia no nos deja analizar y interiorizar. Seguimos.
través de esa espiritualidad asume una postura de comprensión de los límites que caracterizan a su ser. Volvemos a hablar del autoconocimiento. En busca de amar a esos atavismos que proceden de las experiencias pretéritas. Es decir, que esto es lo que me encanta de la doctrina espírita, porque todos los días debemos buscar mejorar. Luchamos contra esas tendencias. No las abrazamos y seguimos cultivándolas, sino por el contrario, somos capaces de entender que hay tendencias del ayer, que no somos perfectos, porque a veces muchas religiones, muchas doctrinas quieren que usted sea perfecto, y cuando usted se da cuenta que no es perfecto, pues se aparta, se va. Yo qué voy a hacer ahí si quiere que me parezca ser igualito a Jesús, ¿cierto? La doctrina nos muestra una perspectiva en la que podemos lógicamente trabajar en nuestras imperfecciones, porque hay una ley que causa y efecto, hay una explicación de por qué tengo esas tendencias. Por el contrario, si la persona se deja llevar por ese orgullo y ese conformismo frente a las tendencias o defectos, soy así y así me voy a morir. Y así escuchábamos a sus abuelitos y sus antepasados, ¿verdad? Nadie me cambia. Yo así lo creo usted y no pasó nada, acá está. Cosas así por el estilo, que son muy respetables porque eran otras épocas y otras creencias. Pero nos compete a nosotros, aquí que estamos conociendo y estudiando, empezar a trabajar sobre ello. ¿Para qué? Para no caer en ese conformismo. Si no, es maravilloso entender que Dios nos creó con esa tendencia a perfeccionar. Y eso es lo más importante que podemos analizar. Ante los deseos inquietantes, propone sustituirlos por sentimientos opuestos que edifican y serenan. Muchas veces hemos tenido en nuestra vida, o tenemos, o vamos a tener, lo que llaman tentaciones. A veces, tentaciones del orgullo, del materialismo, a veces de los vicios que nos rodean. ¿Cómo yo puedo sustituir, cuando yo trabajo en mi espiritualidad, en esa dimensión, puedo sustituirlo por un sentimiento contrario a ese deseo, a esa tentación que llamamos nosotros? ¿Qué nos recomienda cuando nos sentimos así? Orar, apartarnos, orar mucho. La oración es muy importante cuando la hacemos de corazón. ¿Qué pasa por el contrario? Hay rebeldía, porque no entiendo por qué me siento así y sigo actuando de esa manera, porque se aparta la fe y el verdadero sentido. Finalmente, para terminar con este paralelo, la renovación constante sin traumas, ni ansiedades, persistiendo en las conquistas de amplios horizontes emocionales. Es decir, cuando yo trabajo en mi espiritualidad, soy capaz de renovarme constantemente. Cuando dice sin traumas y ni ansiedades, no quiere decir que no voy a tener momentos en los que me voy a sentir desequilibrado, pero no me voy a quedar ahí, como hablábamos anteriormente de esa cobardía moral, porque persisto en esa conquista, de ese horizonte que yo veo más allá. ¿Cuál es el horizonte que nosotros vemos cuando en el Evangelio nos habla de ser perfectos, del hombre de bien, lo que queremos llegar a ser? Porque tenemos claro, y la doctrina nos regala esa posibilidad, hacia dónde voy. Antes de conocer la doctrina, ¿qué creíamos que pasaba con nosotros? Nos íbamos para el infierno. Yo vengo de una familia muy católica y decían, ustedes mueren y allá está el diablo, y para abajo. Entonces, eso era lo que uno se criaba con ese miedo. Decía, bueno, pues me voy para allá porque qué más, cuando uno se iba por el camino equivocado. Ahora tenemos esa oportunidad de entender ese horizonte amplio. Pero, si no soy capaz de entender la importancia de evolucionar y de crecer, me mantengo en esa situación de dolor y de sombra. Me quedo estancado. Y en algunos momentos nos hemos sentido así en nuestra vida, estancados. Y sabemos que tarde o temprano vamos a tener que subir de escalón, ¿cierto? O por amor o por dolor debemos crecer y subir a ese escalón para evolucionar. Finalmente, comprende la importancia de la superación con paciencia, por eso valora su esfuerzo personal. Tenemos esa capacidad de entender que los cambios se van dando poco a poco.
Por eso, cuando a veces tenemos ese familiar, nuestro hijo, nuestro hermano, y queremos que cambie esta existencia, quisiéramos verlo de una vez, pero sabemos que si cultivamos el amor, la paciencia, la virtud, va a quedar ahí guardado y más adelante lo vamos a entender, vamos a comprender o vamos a tener la posibilidad de analizarlo en otra existencia. ¿Qué pasa cuando una persona simplemente está en la parte material? Desiste con facilidad al intentar un cambio. Todo lo relaciona con la competencia malsana. Me vivo comparando con los demás. Cuando no desarrollo esa espiritualidad, esas virtudes, esa transformación, me comparo con el otro. Que de por sí a veces la sociedad nos compara con las personas, pero como nosotros conocemos hacia dónde vamos, qué queremos hacer, pues eso no debemos darle tanta importancia. Pero cuando no, desistimos al intentar un cambio. ¿Cuántos aquí en algún momento cuando fumaban o tomaban o simplemente dejar una bebida como la Coca-Cola? Fue difícil, porque son cambios, pero son cambios que nuestra conciencia nos llama a hacerlos. Y no podemos desistir, porque sabemos que hay unas consecuencias. Entonces, teniendo en cuenta ese paralelo, ahí nosotros nos podemos analizar en dónde nos encontramos, qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer en este momento con la existencia que Dios nos ha permitido en este momento. Y ahí es donde podemos reconocer, en esta escalerita, cada uno de nosotros expresa el amor de conformidad con el escalón de desenvolvimiento espiritual en el que se encuentra. Cada uno de nosotros, de acuerdo a ese desenvolvimiento espiritual, en qué escalón nos encontramos. Y es por eso que no debemos compararnos con nadie, porque todos somos diferentes, somos individuales, y cada uno puede estar en un escalón diferente. ¿Qué es lo importante realmente? Mantenernos fortaleciendo esas virtudes para lograr crecer, demostrarlo con nuestras actitudes y nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros, y nos lo recuerda el libro de los Espíritus en la pregunta 114, donde nos dice, nuestros hermanos, los espíritus mejoran por sí mismos, al hacerlo pasan de un orden inferior a otro superior. Es decir, vamos ascendiendo y creciendo, así como esta planta que crece por momentos, por etapas. Nosotros no podemos esperar estar aquí y si no manejamos, no trabajamos nuestras virtudes, llegar acá. Es un proceso que nunca vamos a retroceder. Sabemos porque la doctrina nos da esa oportunidad y nos enseña, mejor dicho. Pero sí vamos a lograr interiorizar y crecer y desarrollar esa dimensión espiritual. ¿De qué depende? De nuestras decisiones, de nuestra libertad. Por eso, el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo, ¿verdad? Cuando somos capaces de entender que tenemos la posibilidad de decidir siempre, Dios nos regala esa oportunidad, porque si no, ¿qué sentido tendría que no nos equivocáramos o que no tuviéramos la oportunidad de elegir? No estaríamos cultivando ninguna de esas virtudes. Está dentro de nosotros el escalonar y el desarrollo de esa espiritualidad. Recordando siempre, queridos hermanos, esta maravillosa mensaje que Jesús nos regaló. Buscar primero el reino de Dios, porque está en donde el reino de Dios, en nosotros mismos. No culpemos a nuestra familia, no culpemos a la sociedad, no culpemos a nuestro presidente, no, nosotros mismos, ¿cierto? Y su justicia. Y todas esas cosas se darán por añadidura. Cuando nosotros tomamos conciencia del desarrollo de esa espiritualidad, de esas virtudes, de esa transformación, todo va llegando, todo se va acomodando. ¿Por qué? Porque somos capaces de enfrentar las vicisitudes. Así pues, no os inquietéis por el día de mañana, porque viviríamos ansiosos.
porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. A cada día le basta con su mal. A veces nos preocupamos por cosas que van a pasar y creemos y no suceden, y queda esa preocupación en nuestro interior. Entonces, es importante reconocer una vez más por qué estamos aquí, por qué estudiamos la doctrina espírita. Porque la doctrina nos brinda ese consuelo. Todos acá necesitamos ser consolados. ¿Cuántos de nosotros cuando llorábamos, nuestra mamá nos acariciaba, nos consolábamos, nos sentíamos seguros? Así es la doctrina, nos da esa seguridad, nos da esa esperanza y caridad. Sabemos que fuera de la caridad no hay salvación. Para la humanidad sufriente, porque estamos sufriendo, estamos en un país, en un planeta de expiación y pruebas, y lógicamente vivimos vicisitudes, y hay que enfrentarlas. Para esa humanidad extraviada, e indicándonos claramente el camino hacia la vida futura, hacia los mundos superiores en los cuales reina el amor, la justicia y la fraternidad. Nos recuerda Manuel a través de Francisco Cándido Xavier en El Consolador. Es decir, esta doctrina nos regala esa oportunidad y ese camino para encontrar esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque el espiritismo está en la tierra en cumplimiento de la promesa evangélica del Consolador, esa promesa que Jesús nos regaló, de consolar a los afligidos y ofrecer la verdad a los que ansían por ella, la verdad del amor, la verdad del amor a los demás, al prójimo. Y su misión es transformar al hombre para que el mundo se transforme. Eso es muy importante, porque nosotros a veces decimos, yo cambio cuando mi mamá cambie conmigo, yo cambio cuando mi esposo cambie conmigo. Empezamos por nosotros mismos. Cuando empezamos por nosotros mismos, tenga seguridad que se refleja en la familia, y por eso la familia hace huella en la sociedad. No podemos esperar primero que el mundo, que los demás. Somos nosotros que ya estamos desarrollando esa conciencia quienes debemos dar el primer paso. Y nos recuerda nuestro hermano Fulano Pires en El Hombre Nuevo. Hay mucha gente que queriendo hacer lo contrario, cambiar el mundo para cambiar el hombre. ¿Qué nos compete a nosotros desde que abrimos nuestros ojos todos los días, desde que nos levantamos? ¿Qué nos compete a nosotros en nuestra familia, en el centro espírita, en el trabajo donde estamos? Porque la doctrina nos enseña que la transformación es conjunta y recíproca, pero tiene que comenzar por el hombre, por nosotros mismos. Mientras el hombre no mejora, el mundo no se va a transformar. No nos podemos quedar estancaditos. Inútil pues apelar a modificaciones superficiales. Tenemos que insistir en el cambio esencial en nosotros mismos. Esa es otra invitación, queridos hermanos. El cambio interior. Hoy, a partir de hoy, cada uno va a pensar algo que tiene que cambiar, algo que necesita apartar de su vida, algún pensamiento, algún mal hábito, y empezar a transformarlo y a apartarlo. Porque finalmente, amor y espiritualidad son términos de la misma ecuación de la vida, que incitan a la criatura a la búsqueda de Dios. Lo que reflexionaba en algún momento, en qué momentos, en el inicio de la conferencia, en qué momentos hemos buscado a Dios. Y es ahí donde nos muestran dos palabras maravillosas, amor y espiritualidad, que quieren la transformación de nosotros. Nosotros nos transformamos a través del amor, desarrollando esa espiritualidad. Y finalmente, quiero terminar con esta frase maravillosa de Mara de Ángeles a través de nuestro querido hermano Iván. A cada paso que des en dirección a la autoespiritualización, más próximo sentirás al amor, que te impulsará a conquistarla sin permitir que te detengas en lo que ya conseguiste, sino incitándote con nuevos desafíos evolutivos. Esa es la invitación de hoy, a que nosotros trabajemos en esa palabrita larga que dice ahí, autoespiritualización. Porque cuando somos capaces
y reconocemos la importancia del desarrollo de esa espiritualidad enmarcada en la doctrina del amor, del consuelo, empezamos a sentir ese amor que nos impulsará a conquistar esa espiritualidad y no detenernos, seguir siempre, porque a veces nos apartamos y desistimos por las vicisitudes. Esa es la invitación para hoy, queridos hermanos. Les invito a que nos dispongamos para los pases enmarcados